populismo penal. Hemos pasado en pocos años en Europa desde la idea, fruto de la aproximación constitucional del derecho penal mínimo, de la intervención mínima, al derecho penal máximo, a lo que mi maestro académico Filippo Sbubbi describió como el derecho penal total. Y como yo en otros trabajos definió como el derecho penal no limits, sin límites. O sea, la idea de von List, la Magna Carta de Reo, ya se desapareció. Hemos tenido en Italia una experiencia legislativa que fotografa muy bien esta situación sin límites del derecho penal actual, la ley Spazzacorrotti. La ley Spazzacorrotti, no sé cuál podría ser la traducción, de ahorrar la corrupción. Hacer pelota a los corruptos. Una especie de genocidio jurídico de una entera clase de sujetos. Spazzar l'idea quiere decir cancelar, aniquilar. Y en esta ley se ha propuesto y aprobado, por ejemplo, sanciones penales perpetuas por la corrupción, y se abolió la prescripción en materia penal. Se dijo, no, el tiempo no importa, cuánto tiempo pasa, no habrá nunca prescripción en materia penal. Fiat justitia et pereat mundus. Antes Raúl guardaba la ideología, el estado ético kantiano. Lo tenemos en Italia, lo hemos introducido con esta ley. Tercero factor muy importante de crisis del derecho penal constitucional, el protagonismo de la víctima. La idea de fondo que hemos heredado por el iluminismo jurídico era Magna Carta de Reo. Ahora en Italia y en Europa el derecho penal se trasladó en la Magna Carta de la víctima. Hemos pasado desde el populismo punitivo al perbenismo punitivo. Cada día surgen nuevas víctimas que piden y obtienen un reconocimiento político a través del derecho penal. Dolio ergo sum. Ya no es cogito ergo sum. Si puedo dolerme de algo, lamentar algo, voy a obtener el reconocimiento como víctima, y en la primera medida de reconocimiento es la criminalización. Es un reconocimiento muy peligroso por el derecho penal de este estatus, porque ustedes saben que si hay una víctima tiene que haber también un autor y un culpable, inevitablemente. Y ustedes saben que si hay una víctima en el procedimiento penal, la víctima no pide justicia, pide condenación. Es algo muy diferente. Y la víctima solidariza mucho, inmediatamente, con la opinión pública. O sea, la opinión pública solidariza con la víctima. Y eso quiere decir que en un proceso penal se crea un horizonte de espera que ve solo en la condenación el único éxito posible. Ya lo sabemos, no lo ha enseñado Hobbes, que la condenación, la condena se asemeja a la justicia mucho más que la solución. Y el paradigma victimario está comportando esa deriva, se puede decir, progresiva. Puedo decir que en Italia estamos discutiendo en Parlamento la idea de una reforma constitucional del artículo 111 de la Constitución, donde se quiere introducir el derecho de la víctima a la tutela. Hemos tenido las audiciones en la Comisión de Affari Constitucionali, yo personalmente la semana pasada, y intenté explicar a nuestros parlamentarios que esa innovación es una innovación inútil, porque ya el sistema penal implica la tutela de las víctimas, y muy peligrosa
porque creo que va a ser el primer paso hacia reconocer a la víctima no solo el derecho a ser tuteladas, claro, implícito, sino el derecho a obtener justicia y a obtener condenación. Desde luego, como ustedes saben, se va tematizando, en particular en la doctrina norteamericana, el right to punishment. O sea, la idea que cada víctima tiene su propio derecho no a la justicia, no a la verdad, sino a la punición del culpable. Y eso quiere decir el, ¿cómo se dice?, declino definitivo del derecho penal liberal, que no ve en la punición la única respuesta al crimen. Hay muchas posibles respuestas. Bueno, los efectos, y voy concluyendo, de esta crisis del paradigma constitucional del derecho penal, del paradigma liberal, son, a mi parecer, particularmente preocupantes. La experiencia italiana más reciente señala una auténtica overdose punitiva. Se está criminalizando todo, desde el delito de rei party hasta el reato, el delito universal de gestación por otros, maternidad subrogata, hacia el delito de los padres que no controlan los óbligos escolásticos, las obligaciones escolásticas de los hijos. Estas son algunas de las muchas novedades del último año en Italia, pero los efectos son tan fuertes que todos los principios más primordiales del derecho penal liberal se van perdiendo. ¿Se imaginan ustedes que en Europa, en la civilísima Europa de von Liszt, de Feuerbach, en la civilísima Italia de Beccaria y de Verdi, se está hablando en estos días de castración química? Así estamos perdiendo el principio más primordial en tema de pena, que la pena nunca puede consistir en un trato inhumano o degradante, nunca. Es uno de las pocas reglas negativas de nuestra Constitución, una de las pocas prohibiciones en la ley. La estamos perdiendo. Y como ustedes saben, la misma prohibición de tortura en los últimos años se va cuestionando mucho, no solo en Israel, sino en el contexto de la literatura norteamericana. Hay siempre más personas que afirman que, bueno, la prohibición de tortura puede tener algunas derogas, algunas excepciones. Entonces yo creo, y voy concluyendo, que el problema que tenemos todos es un problema cultural y tenemos que hacerte cargo de ese problema nosotros como profesores universitarios antes que todos, porque es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que sirva desde esta perspectiva una alianza común de todos los estudiosos que todavía se identifican, se reconocen en el modelo liberal de conceptualización del derecho penal, porque creo que esta deriva está comprometiendo nuestras libertades, nuestros derechos, la idea misma del Estado de Derecho como rule of law y, al fondo, la idea de civilidad del derecho que siempre hemos pensado de tener como conquistada y que en estos años se va perdiendo. Muchas gracias. Sí.
brillante la exposición, felicitaciones a ambos por las exposiciones. No se oye muy bien. Sí, ¿se escucha? Sí, ahora sí. No, decía que por supuesto brillante las exposiciones, muchas gracias por ellas creo que todos nos sentimos muy bien de haber podido estar aquí en Plata. Me pareció muy importante algo. La pregunta era si concuerda en que todavía falta esclarecer un poco, no solamente a la sociedad en general, sino al penalismo mismo, al pensamiento penal, el sentido de la garantía, porque últimamente se viene, incluso en este encuentro, ¿no?, se viene enfrentando la idea de las garantías penales que protegen al imputado como si estuvieran en contra de la víctima, como si estuvieran en puja, como si cada garantía afectara a la víctima. Por ejemplo, hoy discutimos si los plazos máximos del proceso que constituyen un derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, si eso que protege al imputado afecta a la víctima. Es decir, yo creo que obviamente no afecta en nada a la víctima. Lo que sí afecta a la víctima es que los fiscales no cumplan los plazos. En definitiva, quería decir, si no cree que falta concientizar el sentido político de las garantías como freno al poder penal, como límite, como bien dijo usted, como límite, y eso no va en contra de las víctimas. Gracias, muchas gracias. ¿Puedo contestar yo? No, gracias a usted, profesor Vitale. Muy importante lo que su pregunta, porque es exactamente así. Nosotros estamos demasiado convencidos que nuestros valores, conocimientos, principios están, ¿cómo se dice?, los podemos dar por adquiridos. No es así en la opinión pública. Tenemos que darnos cuenta que los principios de los cuales nosotros somos portadores en la opinión pública no están comprendidos, porque los principios en los cuales nosotros creemos son contraintuitivos, son antilógicos. Un ejemplo, la presunción de inocencia. Si vamos a preguntar en la calle a un hombre por qué se tiene que presumir inocente a una persona cuando está suspectado de haber cometido, por ejemplo, un reacto como violencia sexual, él contestará que él lo presume culpable, no inocente. Indubio no pro reo, indubio pro repubblica. Esta es la Herrschende Meinung, la opinión de la mayoría. El principio de finalidad educativa de la pena, totalmente contraintuitivo. ¿Sabes cuál es el principio intuitivo en la opinión colectiva? La ley del talione. Ojo por ojo, diente por diente. Eso se comprende por el público. Entonces es un cómpito, es una tarea cultural la nuestra. Yo, por ejemplo, desde hace unos años empecé a escribir en los periódicos para intentar explicar. Los periódicos nadie lo lee hoy, pero es una tentativa para indicar culturalmente una opinión. ¿Saben lo que nos golpeó más de todo? El año pasado fui invitado a la Strafrechtslehre-Tagung, al Congreso de los Profesores Alemanes, que por la primera vez, invitaron a algunos extranjeros a participar, algunos profesores, y yo de Italia. Y me dio cuenta que la mayoría de los estudiosos alemanes no son tan críticos contra el derecho penal. Creen mucho en las potencialidades de la criminalidad. La mayoría hoy de la ciencia jurídica, a la cual nosotros siempre hemos mirado como referencia, ¿no?, como modelo, no
del derecho penal. Le atribuye un papel muy importante para, ¿cómo se dice?, a mejorar la sociedad. Ese pensamiento crítico se va perdiendo. Y eso, sobre eso, creo que nosotros todos tenemos el cómplice de la tarea de trabajo. Yo quiero hacer una pregunta. Buenas tardes. La pregunta es si en el diagnóstico respecto de la espiritualidad de esta situación del derecho penal, no, en su opinión, no habría que incorporar también, esto que hablaba el colega recién, el efecto que tiene la opinión pública, pero no como dato que se corresponde con la realidad, sino como fuerza, o sea, como mecanismo de poder que ejercen los que se arrogan la comunicación de esa opinión pública, pero no como dato ex post de lo que me va a suceder si yo hago uso de las herramientas de la teoría del delito para contener eficazmente el poder político, sino como dato ex ante que condiciona mi decisión al resolver un caso individual. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros como operadores del sistema y como profesores de derecho penal tenemos para contrarrestar esta situación? Si la discusión se da en términos dogmáticos o es una discusión política, si tenemos voz y de qué manera expresar esa voz. Y la última parte de la pregunta, que en mi opinión se vincula un poco, quizás no es, bueno, el marco de acuerdo constitucional, ¿qué capacidad de límite tiene efectivamente? Porque muchas decisiones judiciales que no van en línea de lo que estamos charlando acá, que se adoptan todos los días, son también constitucionales. Entonces, por un lado la pregunta, ¿qué hacemos con este factor de poder de realidad que condiciona ex ante decisiones? Si es suficiente el aparato dogmático, si es otra discusión que hay que dar al otro lado y de qué manera nosotros la tenemos que dar. Y luego, ¿qué pasa con la capacidad de limitación del acuerdo normativo constitucional? Esa es una. Muchas gracias a los dos por la conferencia. Bueno, desde mi punto de vista hay una cuestión que es obvia. Estamos viviendo un problema serio de comunicación. La comunicación está ocupada no solo por la comunicación tradicional, sino por los monopolios y oligopolios, no también por todas las otras redes, etcétera, todo lo que está pasando, incluso con uso de tecnología de inteligencia artificial, todas esas cosas, como el ejército de trolls, etc.